Buenas, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Rajen del Cielo con el señor Diego Negro Morón. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Lindis, todo tranqui. ¿Y quién más está con nosotros? Está el señor Joaquín García de Luca. Como de costumbre, el trío dinámico. Claro, ¿y quién habla ahí, Joaco? Y acá lo tenemos al productor, licenciado Mariano Doctor Pierre. The Boss. No, de vos no, sos un boludo. Sos un boludo. Bueno, che, ¿cómo andan? ¿Qué onda? ¿Cómo viene la cuarentena? Relax. Tranqui. En casa. Nunca creí que quedarme encerrado en mi casa era más estresante que el mundo real, pero bueno, está bien. Tal cual, boludo. Y sí, digamos que esto puso a prueba cualquier loca teoría que yo pudiese haber llegado a tener en algún momento de mi vida. Sí. No era nada verdad de lo que había flasheado. Ay, María ya empezó con las selfies, muy buena. Ya empezamos con las fotos. Che, Diego tomó una instantánea. Che, bueno, y hoy que tenemos, Joaquito, te pregunto a vos porque sos acá un poquito el que tuvo que ver, un poquito no, en su totalidad tuviste que ver con eso que vemos en pantalla que es la gorra de Atía. ¿Qué tenemos hoy? ¿A quién tenemos? Hoy vamos a tener como invitados a Víctor y Ana de Atía, que son, digamos, las cabezas de este proyecto, que es la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio, una asociación de la cual yo soy miembro fundador. Surgió, digamos, por la necesidad lógica de digamos, un trabajo como el nuestro que es muy, muy segmentado, es muy solitario, cada uno trabaja en su estudio o en un estudio terciarizado, o sea, como empleado o freelance en otro estudio. Claro. Lo cual hizo que durante, digamos, toda la historia de esta profesión en nuestro país no hubiese ninguna asociación que nos agrupara y que peleara por nuestros derechos, ¿no? Sí, exacto. Argentina, si bien para lo que es derechos para los autores y compositores es un país que está bien parado, independientemente de si se da como el orto o no. A nivel derecho, somos un país que reconoce bastantes derechos a los autores y a los compositores. No así a quienes trabajan del otro lado de la pecera, digamos. Exacto, ni a los productores, ni a los técnicos, ni a los ingenieros. En otros países, los ingenieros cobran regalías, así como un sesionista cobra regalías, los ingenieros también cobran regalías. Un ADI, digamos, de ingenieros, por así decirlo. Como si fuese un equivalente a un ADI. Ajá. Y a mí me ha pasado de grabar discos donde de repente invitaron, no sé, a un amigo a que toque un solo de guitarra y el pibe estuvo media hora en el estudio y yo estuve días. Y a ustedes pasó lo mismo. O sea, no es que me pasó a mí, les pasó lo mismo. Y si ese tema suena, si ese tema suena en la radio, esa persona que dedicó y que merecidamente, no digo que no es merecido que cobre sus regalías, pero es un poco injusto que nosotros, que somos los que estamos de principio a final, no tengamos ningún otro tipo de beneficio, ¿no? Exacto, sí, entiendo. El ingeniero solamente cobra por el trabajo, y lo mejor que le puede pasar es que al disco le vaya bien, que eso significa más trabajo, pero eso no significa más dinero. Porque sirve de carta de presentación nada más. Sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos dos temitas? Sí, para que ahí Diego se está poniendo los auriculares, ahí está. Igual. Le decía, ¿qué les parece? Estaba escuchando, estaba afuera. Yo pensé que se estaba poniendo los ruleros, pero se puso los auriculares.
Me estaba vistiendo de Estás cerveza bien. para la ocasión. Bueno, escuchamos. Me vestí de gala hoy también. Qué grande. Yo también, mirá. Barrilito. ¿Qué carajo es eso, boludo? Un enano Mirá el petacón. barrilito. Muy Alta bueno, cerveza. boludo, barrilito. Esta cerveza, Enano barrilito. petacón. Esta. Barrilito de cerveza. ¿No es así? Qué grande, Sí. boludo. Marian Bueno. ya está hecho todo mexicano, boludo. Ándale. Anda la osa. Bueno, Waze, vamos a escuchar 2 temitas y volvemos ya con Víctor y con Ana, ¿les parece? De Atía. Rajen del cielo. ¿Qué hora soy? En Activani
seas mentada por ser infiel. No hay forma de empacharse con 3 sorbos de placer, nada más. Te aseguro que te conformas. Paralelamente a su juego hay algo real, pero no es aconsejable zambullir ese caudal. Te ahogas, no te alcanza con saber nadar. La ciudad en decadencia, chocolate, novedad abstraída, ya piensa que no la va a afectar. Le da igual, garantiza su comodidad. Nena, locura de manual. En mi cabeza, en la tuya, en la de los demás. Nena, date una pausa hoy. Calma tus aguas que este río apaciguó. Una Venus prematura, un peligro hecho mujer. Si maneja las verduras y aprende a convencer, solo sé que logró cautivarme también. Sus humores se alternaban con tanta facilidad. Color clima en sus ojos, un carácter de cristal. Qué pena da que su risa te pueda cortar, pero a la granadina rebaja con alcohol su faceta secreta que no dijo al doctor. Te dejo a vos entender que quiere del amor. Nena, locura de manual. En mi cabeza, en la tuya, en la de los demás. Nena, date una pausa hoy. Calma tus aguas que este río apaciguó. Nena, ordena tu placar, que no es locura si sabes dónde Bueno, acá estamos de vuelta en ¿dónde, negrito? Rajen del cielo. Bien, bien. Y tenemos 2 invitados especiales de Atía, que ya vamos a saber qué es Atía. Sí, estuvimos hablando un poquitito, pero bueno, qué mejor que hablar con ellos. Con Ana Tarántola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo Sí, están? y con el Un señor, gusto. un gustazo. Y con el señor Víctor Volpi también. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Acá. Acá de día, ya de noche, ¿no? Sí, de noche, Ah, 9, sí. casi 10 menos 10, de noche. Acá Noche ocho- fresca, noche ocho fresca. menos- la de- 8 menos 10 acá. Así frío, no, acá hace un calor. Bueno, señor Joaquín, le paso la posta que usted acá es el maestro y también es el miembro de Atía. Justamente, Bueno. dale.
Bueno, maestro, lo ponemos en duda, pero digamos. Bueno, Víctor, Ana, yo ya los conozco, yo ya sé, digamos, soy miembro desde que se abrió al público, digamos, la asociación. He estado en las reuniones y la verdad que siempre me fui muy contento y siempre quise y traté de correr la voz de lo que hace Atía. A veces era más fácil explicarlo, a veces más difícil. Por eso trajimos a los cerebros detrás de la asociación para que nos expliquen. Bueno, cuéntenos un poco de qué va Atía, qué es lo que busca la asociación. Bien. Víctor, Ana, el que quiera. ¿Arrancás, Ana? Bueno, empiezo. La idea nace hace muchos años en conversaciones y charlas que tenemos con Víctor. Nosotros, como para darles un poco un background, somos un dúo dinámico, suelo decir yo, porque somos compañeros de aventuras creativas y de proyectos hace casi 20 años ya. Wow. Qué bueno. Muchas cosas juntos, los dos somos amantes de la música. Víctor, desde el rol profesional de músico, de guitarrista, de compositor, de arreglador y diríamos como que en última fase productor e ingeniero de grabación. Y yo un poco más desde el rol de la producción, de producción y desarrollo de hechos culturales. Me dedico profesionalmente hace más de 20 años al desarrollo de todo tipo de proyectos creativos, desde lo personal, lo grupal, en la comunidad o en la empresa. Y me especialicé en los últimos años en el trabajo que tiene que ver con desarrollar proyectos de la sociedad civil. Entonces, Qué buena onda. unimos todas esas puntas y ahora unos 5 años atrás hablábamos cada vez más firmemente, porque también compartimos que somos artífices del estudio de grabación Pampa Trigal. Empezamos a hablar de la grabación, de la profesión de grabar, y nos dábamos cuenta que como sector no existía. En la música existen ya como colectivos y como comunidades los compositores, los intérpretes, los músicos. Hay varias y había varias asociaciones de músicos independientes, provinciales, de orden nacional, pero no existía todavía como un colectivo la profesión del profesional encargado de grabar la música. Aun cuando había habido intentos en décadas pasadas, no existía la conciencia de que esto también constituye un sector. Ajá. Y este es un poco el origen, la semilla a partir de la cual en 2016 con Víctor decidimos empezar a hacer correr la bola. Y tal cual dijo Joaquín, empezamos a hacer reuniones, empezamos a convocar y muy tibiamente y humildemente a algunos colegas que Víctor sobre todo conocía, y bueno, las primeras reuniones, ahora le dejo a Víctor que continúe él, pero bueno, así empezamos. Qué bueno, wow, qué bueno. O sea que desde el 2016, cuando salgamos ¿no? de la cuarentena, esperemos que se pueda volver al cronograma de la tía, digamos. Claro. Buenísimo, Somos muy buenísimo. sociables, básicamente hemos logrado en estos tiempos, ahora le paso la palabra a Víctor, pero si algo logramos de verdad, y fue como un afán mío que Víctor me respetó en esto de estar un poco en la ingeniería y en el por detrás de cómo desarrollar la asociación, fue esto de el cuerpo a cuerpo, el conocernos de verdad y el no forjar la estructura de Atía a partir de los medios digitales, sino hacerlo constituyendo en concreto y con cuerpo una consistencia. Está buenísimo. Y así lo hicimos, porque Qué bueno. era por eso le quería pasar la palabra a Víctor para que un poco empezara a contar el proceso de cómo nos constituimos, así en el uno a uno y en el ir poniendo un ladrillito al lado del otro en esta construcción de
de saber quiénes somos con cara, con nombre, apellido, casa, cuerpo, todo. Claro, conocerse. Conocernos de verdad. Qué bueno. Qué A ver, buena onda, Víctor. qué buena onda. Bien, bueno, lo que Ana decía está bueno, pues justo está pasando ahora. Por ejemplo, Joaquín, desde el primer momento que iniciamos, estuvo presente y esta cosa de cada uno estar queriendo ver cómo hacer para aportar un poco de movimiento, y bueno, está acá reflejado, ¿no? O sea, nosotros dos estamos trabajando quizás desde un lugar organizativo, pero nos damos cuenta que trabajamos con toda una cantidad de plantel de gente que es la que se fue sumando y va aportando. Pero bueno, siguiendo lo que decía Ana, y visto inclusive más desde el rol que, por ejemplo, compartimos acá con Joaquín, y creo que con algunos de ustedes seguramente también, viniendo inclusive desde la música, como somos casi todos, fue muy fácil darse cuenta que había un contraste muy grande entre cómo está constituido como un profesional, un músico, un compositor, un autor, un intérprete, resguardado por derechos intelectuales, ya sea por la obra o ya sea por la ejecución, y termina pasando de que si uno viene transitando el camino de la música, enseguida se da cuenta de que cuando empieza a dedicarle mucho tiempo a este trabajo adentro del estudio, yo por lo menos ya lo vengo haciendo hace 15 años, empieza a ver como una especie de contraste muy grande con cómo se valora la obra ya hecha, digamos. Nuestro afán fue desde un comienzo tratar de poder pensar en que la obra, tal cual hoy un fonograma está registrado, tenga también una participación del ingeniero en lo que tiene que ver con la cadena de reproducción fonomecánica. Buenísimo. Es un hecho complejo porque en realidad la ley de propiedad intelectual al día de hoy exceptúa al trabajo técnico. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es el trabajo técnico. Entonces, Claro. Resulta que la ley de propiedad intelectual fue erigida cuando en los años 50, 60 la música se grababa y se hacía de otra manera, se componía de otra manera. Y bueno, todo este debate que estamos acá sintetizando va a llevar mucho tiempo, va a llevar mover muchas capas sensibles del orden jurídico. Y bueno, como decía Ana, en realidad nosotros también, sí. Perdón que te interrumpa, también muchos prejuicios, porque en los 50 el técnico de grabación estaba visto casi como un operario de una fábrica fordista, no había un valor agregado artístico y estético, y hoy en día es innegable. Es que tenés razón, de hecho. No, tenés toda la razón. De hecho, yo recuerdo leer así biografías o libros sobre Abbey Road, y de que hasta tenían guardapolvo los técnicos, los asistentes, o sea, eran como operarios, tal cual. Tenían un manual de técnico, eso, o sea, un así como manual, un tipo que opera la máquina que hace el pistón para tal auto, tiene un manual o una guía o lo que sea. Y no es un trabajo, digamos, no digo que es un trabajo que obviamente hay que hacerlo y no le quito mérito, pero no tiene un valor agregado que tiene que ver con una interpretación, digamos. No, incluso hoy se ha convertido en artístico lo técnico, creo yo. Exactamente. Sí. Ese es el punto, chicos, me meto un poquito, ese es el punto, el punto neurálgico de la estrategia que ATIA viene poniendo, digamos, sobre la agenda, que es poder demostrar que producto del cambio del paradigma tecnológico y de todo este universo nuevo para la ingeniería de audio a partir de la digitalización de los medios y demás, ha hecho del ingeniero alguien que no solo repite ese protocolo. Nosotros en muchos de los eventos que vinimos haciendo con ATIA pudimos, por suerte, recuperar la memoria de la historia de la grabación en la Argentina con los propios protagonistas. Vos decías, yo leí de libros de Abbey Road. Nosotros lo que estamos haciendo y estamos guardando, por suerte, es la memoria viva de la grabación en la Argentina,
y tenemos entrevistas, por ejemplo, grabadas con Cosentino. Hicimos una primera entrevista en 2017, en 2017, y lamentablemente a los pocos meses Cosentino falleció, pero Atía guarda, ya digamos con imagen y palabras, lo que nos pudo legar de cómo empezó esto que los chicos decían. Lo mismo José Soler, que gracias a Dios vive y está muy bien y nos acompaña en todo esto, y ellos, digamos, son los que son lo que vos lees en los libros de otros países. Nosotros estamos tratando de que tenga voz e imagen en la Argentina, y que lo que los pioneros han hecho sea un legado vivo para todos los ingenieros en la actualidad. Básicamente, ¿por qué lo hacemos? Por un lado, porque para nosotros también estamos constituyendo un hecho cultural, y este es un desafío cultural, pero como decía Víctor y como dice Joaquín, también es una labor, y la meta y el propósito definitivo de aquí es que el ingeniero también sea reconocido como parte del aporte creativo a la obra, y para eso venimos trabajando y pensando y generando toda una fundamentación que nos va a permitir sentarnos en la mesa de discusión para que el resto de los actores de la cadena productiva de un proceso de crear música comprendan, lo saben ya, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que debatirlo con los funcionarios públicos, inclusive tendremos que llevarlo al Congreso de la Nación para que se haga ley. Alguna comisión lo reconozca como proyecto válido, lo lleve y se pueda discutir, y se pueda ver esto, ¿no? Que producto de la tecnología el ingeniero ya no es solamente un señor que llega, toma su turno de 8 horas, se pone el delantal gris, porque esto mismo lo hemos escuchado del portugués da Silva, de José Soler y de Cosentino también, que llegaban, tomaban el turno, se ponían su delantal gris, como cualquier operario fordista, como decían los chicos, y bueno, y hacían lo que el protocolo decía, ponían los micrófonos donde debía de ponerlos, y seguían, pasaban, y no había otra cosa. La distancia entre lo que pasó hace 70, 80, 90 años y hoy es una distancia, no sé, planetaria, cósmica. Hay una pregunta que les quiero hacer a ambos, porque sacaron un tema que para mí está buenísimo, que Atía, más allá de haber nacido como una asociación que buscaba, digamos, los derechos para los que trabajamos del otro lado de la pecera, también, y en realidad acá es una pregunta, y ustedes me dirán si fue sin querer o si también estuvo en los planes iniciales, de alguna manera también se volvió como una especie de documentador de justamente eso que estabas contando vos recién, Ana, de, bueno, recopilar data de cómo empezó la industria, de cómo eran las condiciones laborales, cuál era la situación de los técnicos, y es algo que realmente bastante interesante. Y retomando, siempre hablamos de Geoff Emerick, hablamos de ingenieros de afuera, porque nunca nadie se tomó la molestia de contarnos qué pasaba en Argentina en los 50 y en los 60. Más allá de, dictadura militar, gobierno democrático, lo que sea. Sí. No hay información escrita, tampoco es algo que yo no tengo contacto con gente de esa generación, como para, aunque sea que me lo cuenten. Bueno, vos sabés que lo que vos decís de lo que nosotros llamamos la memoria, fue una decisión, sí, no fue casual, o sea, de entrada, y ahí capaz que tiene mucho que ver la proyección que hace Ana sobre el, valga la redundancia, el proyecto Atía, que tiene que ver con comenzar con la memoria. Digamos, hubiera sido capaz que otra opción, arrancar de acá para adelante, decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que se viene? Y bueno, fue decisión haber dicho, bueno, si queremos argumentar lo que, por ejemplo, recién hace un ratito estábamos hablando, de cómo hoy
el desafío en el estudio es uno totalmente distinto al de hace un tiempo, por lo menos tenemos que comunicar o recordar o hacerle saber a la gente lo que fue y lo que es. Mira, hay algo que lo sintetiza mucho a todo esto, que es que cuando yo, por ejemplo, comencé a introducirme en la música y ya lleva bastante tiempo, pero tampoco es tanto respecto de lo que tiene que ver con estos que estábamos diciendo de los años 50, pero yo tengo 41 años y cuando tenía 20 no era normal que pudieses saber o te interesara como músico quién era el ingeniero que te ibas a encontrar en el estudio. Lo normal quizás fuera de que sabías que ibas a ir al estudio, que iba a haber un ingeniero, capaz que vos no te preocupabas por quién era o qué estilo tenía o qué estética tenía, porque justamente la estética en el ingeniero no estaba depositada, porque el mecanismo era un mecanismo que igual hoy es defendible, que tiene que ver con que las cosas están hechas antes de entrar al estudio, aunque hoy se pueden hacer en el medio del estudio. Y entonces eso ya cambia todo. Hoy un artista que viene trabajando con un recorrido no le da lo mismo. O sea, un artista si va a ir al estudio, lo primero que le va a interesar es quién va a ser el técnico de la grabación y después va a querer saber si va a ser el que lo va a mezclar, porque si no, quiere que lo mezcle tal, porque la estética que tiene Totalmente. Es una estética que le interesa. Totalmente. Y en definitiva, en el mastering pasa algo parecido, a veces más, a veces menos. O sea que cambió, digamos, de punta a punta, ¿no? Te haré una cosita ahí a lo que vos decías, Víctor, que hay una cosa que cambió mucho en los últimos, creo que 20 y pico de años, que lo que dejó de tener de valor agregado era el estudio y empezó a tener valor agregado el técnico. Antes se iba a un estudio por el audio del estudio, que ya era o la sala, o la consola, o algún tipo de, no sé, equipamiento esotérico o lo que sea. Y hoy en día tiene mucho más valor la persona que está atrás haciéndolo que el estudio en sí. O sea, hay discos increíbles que los hicieron con una computadora y ya no hace falta la sala de tal estudio, la consola de tal estudio. Bueno, yo le encuentro un sentido a eso, que en algún punto está ligado con que la grabación se acercó, ¿no?, a la gente, digamos. O sea, eso es un hecho. Y lo cierto es de que hubo un momento donde en realidad, digamos, si había cosas que si no las hacías en el estudio no las podías hacer en otro lado. En algún punto ese cambio de jugador representa un poco lo que vos estás diciendo. Ya empieza a pasar de que probablemente algo que antes hacías únicamente en un determinado ámbito, ahora lo puedas hacer y puedas elegir hacerlo en un ámbito o en otro, puedas elegirlo por presupuesto, por deseo, por gusto, claro, por lo que sea. Y finalmente, claro, termina pasando de que empieza a ser más importante la persona, porque el ámbito pueden ser muchos. Sí, verdad. Bueno, vos, Víctor, de hecho, estás, quiero creer que estás en tu casa respetando la cuarentena y estás en un home studio. Bueno, es que en realidad estoy respetando la cuarentena. Él se quedó en el estudio, se llevó el colchón al estudio. Lo dejaron durmiendo en el estudio. A ese Osvaldo Acedo, el gran Osvaldo Acedo, para los que no lo conocen, Osvaldo es también uno de los referentes vivos que para nosotros el maestro Osvaldo Acedo nos bromea, ¿no?, de que Víctor y yo quedamos en dos lugares distintos de la ciudad. Pero bueno, alguien tiene que trabajar finalmente, ¿no? Entonces, sí, en general los estudios están también a veces equipados como para que los ingenieros puedan pasar la noche. Tal cual, sí, es verdad eso. Incluso ahora, perdón, Ana. No, seguí vos, por favor. No, igual era una acotación a eso que estabas diciendo. Incluso hasta hay estudios dentro de una quinta, ¿no? Del Cielito, por ejemplo. Bueno, claro, se llama diferente. Es eso que decía Joaquín recién. En el presente, y un poco retomo la idea con los propósitos de ATIA, para nosotros también fue importante poder destacar con ATIA que esta asociación lo que buscaba era enfocarse en la profesión y los profesionales.
Por eso la importancia está puesta sobre la persona del profesional del audio. Más allá de que el profesional de audio pueda grabar un discazo con una laptop en su casa, o que ese discazo haya salido de uno de los estudios más emblemáticos, como puede ser ION o como puede ser la cantidad de estudios tremendos que todavía perviven en Buenos Aires y que ojalá puedan seguir viviendo mucho tiempo más, como por ejemplo vos decías, el legendario del Cielito. Tal cual. Pero la idea para nosotros básicamente es poner el acento en el valor del trabajo profesional de los profesionales. Por eso ATIA esencialmente es una asociación de profesionales. Claro. Qué bueno. Bueno, a ver, vamos a girar un poquito la dirección, obviamente llevándolo a la situación que estamos atravesando y que no hace falta explicar mucho más. Por si hay alguien que vive en Marte, estamos en Argentina. Claro. Y no sabemos el Marte de cuarentena. Digamos. Bueno, salvo Mariano, que está en México, y que en México también están en cuarentena, estamos pasando una situación está en cuarentena. Que claramente es insólita. Nadie se esperaba esto. Estamos todos tratando de hacer lo que podemos. Y dentro de eso, ATIA se estuvo moviendo. Por ejemplo, con la encuesta que mandaron hace 2 semanas, ¿fue la encuesta, Ana, Víctor? Sí, a mediados de marzo la hicimos. Fue hace 2 semanas y justo estábamos ahora trabajando en eso cuando arrancamos la conversación. Buenísimo porque me interesaba saber un poco, primero, la lectura que ustedes están haciendo, ya sea personal o de hablar con otros colegas, cómo están viendo al rubro en este momento, qué soluciones están viendo y un poco también saber qué resultado salió de esta encuesta. Digamos, ¿cuál es la información que tienen para transmitirnos? ¿La encuesta de qué trata? Ya sé que tiene que ver con la cuarentena, pero para ser más exacto. Te contamos un poquito, Víctor. A partir de una iniciativa que hace el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, a mediados de marzo, una encuesta nacional que hace el instituto, nosotros decidimos replicar y adaptar el formato de esa encuesta para nuestro sector y, bueno, tomando a toda la base de miembros de ATIA, los hicimos participar y la verdad que tuvimos una respuesta bastante importante. Bueno. Para que nos contaran, digamos, cómo están viviendo en esta emergencia sanitaria y por sobre todo nos interesaba que la encuesta fuera o tuviera que contemplar el aspecto cualitativo en el sentido de que nos arrojara la percepción de cuáles son las proyecciones imaginarias que los profesionales se hacen a futuro, digamos. En este momento el planeta entero se siente, bueno, bajo la presión de la incertidumbre, de la angustia, de la ansiedad, de estar todos entendiendo de qué se trata esto de vivir en una especie de secuestro y no poder vislumbrar cuándo termina, pero mucho menos poder vislumbrar qué mundo tendremos después y qué posibilidades de retomar la vida que conocimos. Entonces la encuesta lo que quería un poco era saber cómo se constituye al interior de ATIA ese universo diferencial, digamos, porque como veníamos diciendo, en la actualidad la actividad se despliega de muy variadas maneras. Están los que todavía son dueños de estudio, están los profesionales freelance que no tienen estudio propio, están en la base de ATIA hay muchos profesionales jóvenes intentando insertarse, producto de el gran auge que en los últimos años ha tenido la profesionalización y el hecho de que existan academias, institutos y carreras dedicadas a la grabación, a la producción de audio. Entonces, un poco queríamos ver internamente, dentro del panorama de
de lo que es la base total de ATIA, cuáles son las diferencias desde la vivencia personal de cada uno de los miembros, capitalizar en porcentajes cómo se constituyen esos sectores diferenciales y, bueno, tener una idea de cómo las personas ven o estiman que va a ser la proyección a futuro. Y también queríamos escuchar sugerencias para que nos orientaran en breve, cuando nos podamos sentar con las autoridades y los funcionarios públicos a pedir apoyo, ayuda, fomento o lo que fuera necesario para poder darle otra vez un empujón al sector, ¿no? Sí. Que bueno, un montón, es un montón de información y está buenísimo. Y también, bueno, la cuarentena yo lo digo desde lo personal, ¿no? Nos está comiendo la cabeza. Nos toca, yo justamente ayer tuve un pico de depresión, pero tuve en realidad una gran... Está empezando a pasar a todo el mundo encima. Sí, está empezando a pasar a todo el mundo. En mi caso, yo trabajo con un artista y tengo un sueldo, pero a la par vivo de los conciertos. Me salva apenitas el sueldo, pero bueno, ayer tuvimos una reunión y en la reunión fue esto, parece que vamos a tener que postergar todos los conciertos y recién arrancar en agosto, lo cual fue como, por lo menos acá en México lo digo, no sé en Argentina. Así todo, vos, digamos, tenés un ingreso fijo ahí. Y yo ahí va a ir a eso, claro. Iba a ir eso a la gente que no lo tiene. Sí, exacto. Puedo decir que tengo la fortuna de tener un ingreso fijo por trabajar en una escuela de música. Sí. Y no es poco. O sea, no, tal cual. Son ingresos por el estudio, se fueron a la... Perdón la palabra, se fueron a la mierda. Vos sabés que parte de la encuesta está un poco destinada a eso, a saber qué porcentaje, por ejemplo, de la base de miembros de ATIA contaba, o cuenta, mejor dicho, con una espalda extra, como puede ser lo que dice Joaquín, ¿no? Un soporte de un trabajo estable. Y bueno, tenemos información concreta de saber de que, por ejemplo, hay un porcentaje que por suerte tiene esa espalda, que esa espalda no le va a dar la misma calidad de vida que tenía hasta hace 15 días o 20 días. Pero también llegamos a la conclusión de que estamos con otro porcentaje de que realmente estaba como realmente viviendo al 100%, digamos, de la actividad que se venía desarrollando y que ahora está o parada por completo o se está completando un ciclo de, por ejemplo, de procesos que por suerte se pueden seguir haciendo, quizás porque ya estaban para mezclar, entonces el ingeniero capaz que tuvo la posibilidad de seguir mezclándolos. Pero eso se va a terminar en algún momento y la rueda está parada. Sí, exacto. Y bueno, sí, obvio. Estamos también, perdóname, te completo la idea, te decía de que estamos también muy, muy atentos a también acompañar al mensaje del músico intérprete, del compositor, porque en algún punto la rueda empieza ahí, ¿no? Entonces, si bien, digamos, nuestros roles a veces están mezclados, lo cierto es que cuando ayer hablábamos esto con colegas y con gente a la cual consultamos permanentemente, y que lo cierto es que cuando esto se reactive, no se va a reactivar de golpe. No, claro. No, va a ser todo un proceso lento incluso. Claro, y lo que va a pasar es de que los músicos no van a volver al mismo plan que tenían antes de todo esto. Le va a pasar lo mismo que nos pasa a todos, vamos a recapitular como podamos. Sí, porque un poco va a ser que se paró la economía, otro poco va a ser la paranoia, digamos, excusas hay miles, pero sí. Hipótesis hay miles. Va a ser bastante anormal. Sí, son muchas hipótesis las que hay, entonces tampoco hay tanta certeza de cómo va a ser la vida en general. Exacto. Recién leía una noticia que decía algo así como que la Unión Industrial Argentina ya preparó un proyecto que le presentaron al ministro de Producción para organizar o para ir
progresiva y gradualmente volviendo a reactivar la productividad en el país. O sea, y hay una lista de sectores que ya están enunciados y que están propuestos para que sean los sectores que van a darle inicio al retorno a la productividad. Lo que quiero decir es que, por supuesto, las industrias culturales a las que pertenecen los ingenieros, los músicos, los ingenieros de vivo, los iluminadores, todos los intersectores que constituyen este sector no están nombrados ni siquiera como un sector afectado. La verdad es que, digamos, siempre de lo malo algo bueno nace, eso lo sabemos. En este momento, acá en la Argentina, por lo menos estamos viviendo algo que nosotros como sector y como organización sentimos que es un poco la conciencia cada vez más plena y la solidaridad entre los sectores, que sabemos que ahora hay que unirse más que nunca y salir juntos a hacer que la visibilidad la visibilización de la importancia de las industrias culturales y de las industrias creativas y de lo que constituye la música, básicamente, sea reconocido, cuidado, respetado y valorizado en su justa medida. La verdad es que nosotros estamos trabajando muy cercanamente con la UNI, con la Unión de Músicos Independientes, con el Instituto Nacional de la Música, y la verdad que sentimos que hay una fuerte conciencia y una fuerte solidaridad. Así que esperamos que esto provoque que las autoridades públicas nos escuchen y pongan los temas que preocupan a nuestro sector en agenda y en prioridad. Esperemos. No, sí, ojalá que sí. Y que bueno, y yo por lo menos como una visión externa digo, porque a veces uno ve cosas que cuando uno está dentro del mismo país no las ve, me ha pasado, pero a mí me ha sorprendido para bien y la verdad que me ha alegrado muchísimo la solidaridad, la unión, o sea, más allá de una cuestión política, no tiene nada que ver con la política, o sea, estoy acá hablando con un presidente que agarró y dijo, bueno, acá hay que parar todo porque esto si no se va a ir para cualquier lado, al carajo, digamos, y la verdad que veo, y por lo menos en algunos compañeros que he hablado del rubro, ¿sí? Veo solidaridad, y eso la verdad que está buenísimo, y unió, como decías recién, Ana, de que creo que también, o sea, uno va a volver más fuerte y también todo esto que hace la unión y todo eso hace que me parece que, más allá de que sea más ameno, ¿sí? Que justamente después cuando se vuelva, de hecho se están viendo cosas ya, o sea, esto que decías del ministro de producción, y está buenísimo porque de alguna manera se está previendo, ¿sí? Y no va a ser como, bueno, se terminó la cuarentena, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Está bueno que suceda eso, ¿sí? Así es. Bueno, bien. Que, sí. Volviendo al comienzo, justamente vos fíjate que en algún punto con esto que está pasando ahora, queda muy evidenciado el propósito, por ejemplo, de ATIA en términos de los derechos de reproducción fonomecánica. Nosotros hace 2 semanas, creo que fue, apoyamos una iniciativa que justamente salió de Unión de Músicos Independientes, INAM, USAID, CADI, que tiene que ver con pedir que en las radios, en este periodo, traten de priorizar la música nacional, ¿no? Para que de alguna manera eso tenga un retorno a los compositores, a los intérpretes. Bueno, ahí está. Siga pudiendo generar cita. ¿Qué cosa? ¿Cómo, perdón, Víctor? Que se pueda justamente, perdóname, que se pueda justamente seguir generando dinero, o sea, dentro de todo esto, que no se genera dinero. Claro, tal cual. Bueno, es ahí donde por ejemplo, quedamos evidenciados como personas que estamos fuera de esa cadena de valor, digamos. O sea, es como si estábamos tratando de explicar cuál es la importancia de poder pertenecer al resguardo del fonograma. Bueno, ahí está clarísimo. Este sería un momento donde eso sería un resguardo que te va a salvar de esta situación, pero sí es como estar, digamos, como... Sí, pero es un salvavidas.
digamos. De hecho, la apertura para la entrevista, como que estuvimos con los chicos justamente hablando de ese tema, de que el ingeniero, que en muchísimos casos es el que está desde la primera sesión hasta que digamos, la mezcla va a mastering, y a partir, ese fue el último día que él percibió un ingreso, y quizás vino un amigo que pasaba caminando por la zona y tocó la pandereta. Sí, por tirar un ejemplo boludo, ¿no? Pero sí, claro. Es como las horas que hubo de no solo de estudio, sino de llegar a tu casa, ponerlo en el equipo de música de tu casa, escucharlo con auriculares, escucharlo, todo ese laburo extra que todos hacemos, como que es invisible hoy en día, está cada vez más visible, y también lo loco es que hay otros países que estos derechos los reconocen hace, ustedes me lo podrán decir mejor, pero 40 años. Mirá, vos sabés tampoco tan loco. No, en forma como lo que estamos pensando nosotros que debiera ser, ningún país lo reconoce. Lo que pasa en otros países es de que se suelen hacer acuerdos y contratos que entre partes, que acá capaz que no son costumbres muy bien vistas. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos en una industria que en algún punto tiene una precarización que no podemos esconder, y que cuando uno, trabajando en este ámbito, llegase a hablar de la palabra contrato, es como si pusiera una bomba. Sí. Entonces, Moyano y Castells. Claro. Entonces, qué sé yo, es verdad de que la industria norteamericana tiene como conductas y formas de proceder que capaz que contemplan eso, y es verdad que hay ingenieros que tienen puntos de regalías, pero acordados entre partes, como podemos acordar acá también, ojo. Mismo los productores también, no solo los ingenieros, principalmente los productores, y en segunda línea los ingenieros. Exacto, tal cual. Pero, Joaquín, sí, incluso... perdona, sí. No, esto que nosotros nos estamos preparando desde 2017 para hacer como el objetivo primero de aquí, no existe en ningún lugar del mundo. Qué buenos, wow, mira. No, está buenísimo. Cuando estuvo Efemeri. Mira. Se hizo el evento tan lindo organizado por el INAMU, con el que nosotros apoyamos y participamos, y tuvimos a uno de nuestros ingenieros emblema y embajadores del audio, Facundo Rodríguez, que fue Facu el que, bueno, lo entrevistó, y lo entrevistó en inglés, y fue todo muy lindo. Bueno, una de las preguntas clave que Facundo le hizo a Jeff fue hablarle de estos propósitos de ATIA, y bueno, y ahí él contó su propia historia, de que en los discos que él grabó de los Beatles apenas le aparecía su nombre y nada más. Claro. Y bueno, digamos, no fue optimista, dijo que en Estados Unidos él sabía que había mucho lobby, de hecho nosotros también lo sabemos, pero también sabemos que la ley americana es distinta a la ley argentina, y que el derecho argentino se rige por el derecho romano, y los Estados Unidos no se rigen por el mismo derecho, o sea que toman caminos distintos. Entonces, pero él escribió, dijo que él no era optimista, pero ojalá que esto lograra de parte nuestra una iniciativa que después se pudiera replicar en el mundo, y él dijo, a mí me vendría también muy bien al bolsillo, ¿no? Obviamente. No, y ojalá que sí, la verdad que sería también un ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día yo creo que ya es un ejemplo, porque acá, por ejemplo, por hablar de otro lugar, ¿no? Tampoco es que sé tanto, pero en México ni se piensa eso. O sea, es algo, no es ni una opción. O sea, no hay... Es un mercado tan grande, ¿no? Me asombra lo que vos decís.
No, y con el doble de gente Claro. de Argentina y al lado de Estados Unidos, digo, en el sentido de que por ahí puede contagiar Pero un poco, ¿no? Ese es el problema. No quiero picantearla totalmente, pero ese es el problema. Está al lado de Estados Unidos. Sí, Claro. sí, no, tiene que ver. Pero a la vez también digo, o sea, dos cosas. La primera, esto de que acá no hay una... Es una percepción mía, ¿sí? O sea, es una opinión mía. Que acá yo no noto la movida y el querer desarrollar algo nuevo, el querer pelear por los derechos, el querer hacer todas estas cosas que está haciendo Tía. Acá no lo veo y está buenísimo que ya esté pasando. Por eso digo que ojalá que sirva como ejemplo para otros países, como por ejemplo acá, hablando de México, ¿no? Y es muy loco porque nosotros, o sea, los ingenieros argentinos, acá nos tiran como que somos una cosa, es muy loco eso. Bueno. Sí, pero me ha pasado de incluso hasta que te pregunten, che, y esto y tal, yo sé lo mismo que vos, no sé más. Digo, o sea, en cierto... Tenemos ingenieros mayores que Sí. nos recuerdan habitualmente que un hecho que creo que es importante y que ustedes lo sepan un poco para sentirse mejor en esto, ¿no? Y poder entender el por qué cuando a vos alguien se entera en México que sos argentino, te ve como, bueno, Argentina. La industria argentina relativa a la producción musical y a la música y a la generación de contenido fue y tuvo un lugar de preponderancia a nivel mundial muy alto. Después, obviamente, la Argentina lo fue perdiendo, pero sí tuvo un lugar de reconocimiento enorme que es parte de lo que en Nativa intentamos que todo el mundo conozca. Buenísimo. El sector no nació de la nada. Claro. Por eso tenemos un poco, una de nuestras líneas de trabajo es fomentar lo que se llama los embajadores del audio en el mundo, los embajadores argentinos del audio en el mundo, y tenemos vos deberías empezarte a sentir como uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, mi pregunta iba a ser una pregunta que tiene un poquito que ver con esto que decís y también totalmente con la tía. Es, por ejemplo, yo siempre quise, como, bueno, Joaquín fue uno de los que me insistió, pero no insistirme de dale, sino de una cuestión de amistad y también de ser parte, ¿sí? De colega. De insistirme de ser miembro de la tía, y siempre por una cosa y la otra, que bueno, y después me terminé yendo del país por una cuestión laboral, me vine para acá, para México, y entonces mi pregunta es, como argentino, por más que viva en otro país, ¿podría ser miembro de la tía? Mirá, te lo puedo responder, ¿les puedo compartir pantalla? A ver, sí, claro. Creo que sí. ¿Ahí ustedes ven mi pantalla? Ahora sí, exacto. Está apareciendo. Sí, ahí se ve. Sí, la veo. ¿La ven todos? Ahí sí, ahí la vemos. Bien, buenísimo. Perfecto. Si se fijan, esta es la página web de la tía, y entre otras cosas tenemos un directorio de miembros de Argentina, que tiene miembros por todo el país, pero también tenemos un directorio de miembros argentinos en el exterior. Mirá. Qué bueno. Y déjame decirte que en México no lo inauguraron todavía. Bueno, me encantó. Después de este programa vamos a hablar, chicos. Hay que inaugurarme. Haciéndolo bien. Tenés, Martín, que inaugurarlo vos, Y bueno, yo encantado, listo. Después, entonces, mirá. Mirá. Compromiso. Qué bueno, Un compromiso. No, y encantado. Así que después, bueno, vamos a hablar seguro fuera de cámara y de micrófono. Correo argentino, Marian, dale. ¿Cómo? Te mandamos la gorrita por correo argentino, dale. Por favor. Miren que me mandaron discos de allá. Llegaron re tarde, pero llegaron, así que la gorra va a llegar. Bueno. Sí, claro. Y yo también quería hacer una pregunta. Siendo de Argentina, ¿qué requisitos necesito como para ser miembro? Bien. Bueno, mira, ¿sabes de que el primer año de tía tuvimos como una especie de reunión que le dio puntapié al proyecto? Fue en diciembre de 2017 y fue una reunión que tuvo
cosas muy interesantes, porque fue donde surgió esa pregunta. La pregunta que vos estás diciendo que tiene que ver con... En esa reunión vinieron un montón de colegas y lo más interesante fue que vinieron muchos colegas de los que serían los referentes más conocidos, ¿no? Digamos, del medio, claro. ¿No? Y bueno, surgió esa pregunta, digamos, diciendo, bueno, pero entonces si esta va a ser la asociación que va a nuclear a los técnicos, digamos, del rubro, ¿a quiénes va a nuclear? O sea, ¿quién puede estar acá o quién no puede estar acá? Claro. Y hubo ese mismo día hubo una tendencia donde se notaba que había algunos que tenían como la intención de que quizás fuese una asociación que tuviese una determinada reputación de tipo de miembros, de asociados, por así decir. Para después le vamos a contar cómo vamos a pasar de miembros a asociados en breve, ¿no? Y resulta que finalmente después de eso quedó un debate, y ese debate se terminó zanjando de una manera muy interesante, que fue que nosotros estamos tratando de lograr los objetivos de que los técnicos que graban una obra pudiesen percibir regalías o derechos de reproducción fonomecánica, y lo cierto es que hoy la música cada vez más tiene orígenes múltiples, o sea que en definitiva hoy hay gente grabando, editando, lanzando los discos enseguida en las plataformas, hay ingenieros jóvenes que graban en sus casas, entonces la pregunta es, ¿ellos no podrían también participar de la cadena de reproducción fonomecánica? Y sí, claro, por supuesto. Si la música se difunde, se difunde y no importa quién la grabó. El tema es que la haya grabado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sería sencillo. Sí, la verdad que puede participar cualquiera que en algún punto le interese la meta que Atia se pone, y lo que nos damos cuenta es que se acercan todos, se acercan los chicos que están estudiando, los chicos que están como queriendo saber de qué se trata esto, y tenemos entre nuestros miembros a casi todas las personas que conocemos los que estamos en este medio, digamos. Claro, bueno. Perfecto. Bueno, mañana estamos hablando, chicos. Para ir dando un cierre a la nota, digamos. Sí. Es una pregunta muy obvia, es una pregunta que obviamente en este contexto recobra otro significado, pero el futuro de Atia, o sea, en la medida en la cual vuelva todo a la normalidad, ¿no? ¿Para dónde va? Digamos, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuál es la proyección de Atia iba a decir durante 2020, pero bueno, lo podemos extender un par de meses, 2021. 2021. Bueno, un poco el año pasado lo hago con un poquito de antecedente. En el 2019 lo que hicimos con Atia fue tener una fuerte presencia con un vector que nos movió hacia fortalecer la idea de que el músico y el ingeniero forman una sociedad creativa. Nosotros nos proponíamos el año pasado mostrar que este imaginario de que un cliente del ingeniero ya quedó atrás en el tiempo. Más allá de que sí se cobra por el trabajo y todo lo demás y todo lo que conocemos, porque esta es una industria profesional y el trabajo se paga, nosotros entendemos que ingeniero y músico forman una sociedad creativa que tiene como en un momento un borde que es indeleble. Por eso el año pasado pusimos a funcionar un ciclo que se llamó Grabado en Buenos Aires, que nos permitió de alguna forma mostrarle al público, no solo al público, a nuestro público interno, digamos, a los propios ingenieros y a la propia gente del sector de la música, sino al público en general, por detrás de esta trama que está por detrás de las obras conocidas, digamos, por detrás de los discos clásicos, los discos históricos, de las bandas más importantes o de los artistas más importantes del país. Y logramos tener 2 o 3 episodios en los que, de Grabado en Buenos Aires, que duró prácticamente todo el año, en los que tuvimos
la bendición de tener a los artistas en vivo compartiendo el evento, que se trataba de un evento en donde se escucha una obra completa, se escucha un disco completo, se apagan las luces, se escucha el disco y después el ingeniero, y en el caso en el que pudimos tener presente a los músicos, el ingeniero, el productor, porque en el caso de Carajo también tuvimos a su productor, Ale. Sí. A Ale Vázquez, en el caso de Calandrum, creo que también. Entonces, después de la escucha completa del disco, ingeniero, músicos, productor, y todos juntos cuentan ese por detrás, ese tiempo de estar juntos y de hacer la obra, de pensarla, de hacerla, Qué buena. Realmente fue una experiencia tan potente, tan emocionante, que mucha gente no tenía confianza en que esto para nosotros podía llegar a ser algo tan significativo. Y la verdad que los episodios de Calandrum con Facundo Rodríguez, el de Carajo con Edu Pereira, Ale Vázquez, el de Pedro Aznar con Ari Laviña, sobre el disco Quebrado, y el cierre que tuvimos a fin de año con ese tremendo disco que se mandaron el año pasado David Lebón, con la producción de... con Edu, no, con con Gaby. Iba a decir Edu Jardín, otro baterista iba a nombrar. Por Paco Rodríguez, un disco en el que participaron los grandes de Latinoamérica, cantando y con David. Ese fue nuestro evento de cierre de año, con la presencia de David, un evento increíble. Entonces, todo el año pasado, nuestro vector de desarrollo fue mostrar esto que nunca se había visto de la manera que lo logramos mostrar, y creo que nos salió lindo, no solo en el sentido del espectáculo que dimos, sino que quedó manifiesto esto que buscábamos. Qué bueno. Estamos muy orgullosos de todo lo que pudimos hacer el año pasado en ese sentido. La proyección 2020 es, aunque el coronavirus y toda esta situación nos ha detenido un poco, básicamente porque hay feria judicial y demás, nuestro propósito fue inicial de este año poder formalizar a ATIA. ATIA hasta el momento funciona desde el punto de vista jurídico como una simple asociación civil y tiene un sistema de membresías al que llamamos membresía voluntaria, donde los miembros cooperan voluntariamente con una suma de dinero amigable, pero que hace que nosotros podamos tener, digamos, un piso de flotación para mover lo mínimo indispensable para poder gestionar. Venimos estos 3 años trabajando mucho con la colaboración de muchos de los miembros, nosotros con la comisión, por supuesto, y con varios miembros que son a la vez abogados, para poder darle forma a lo que va a ser el estatuto fundacional de la asociación, que ya lo tenemos listo. Y el mes de abril para nosotros iba a ser el mes en el que presentábamos ante la IGJ toda la documentación necesaria, y el que va a ser nuestro abogado y nuestro representante legal, Esteban Agatiello, que es también... Esteban, un genio. Un grande, compañero del trabajo. Compañero de muchos y de muchas aventuras. Y bueno, teníamos todo listo para que en abril se presentara la formalización ante la IGJ y que pudiéramos firmar el acta fundacional. Y bueno, ahora eso está de alguna forma pospuesto, lo cual no significa que en cuanto vuelva todo a la normalidad, ese va a ser el paso primero de ATIA, que es convertir a esta simple asociación civil en una asociación civil sin fines de lucro. Importantísimo, qué bueno. Esto es, digamos, el punto clave que teníamos como primero. Y el segundo... La verdad es que el segundo tenía mucho que ver con la proyección de la Argentina hacia Latinoamérica. Y este iba a ser un año en el que íbamos y esperamos que todavía pueda ser, y si no puede ser con cuerpo incluido, será virtualmente, pero teníamos la intención de que los ingenieros argentinos, que nosotros tenemos un plantel de embajadores del audio de un nivel que... Yo creo que todavía la industria no valora en su medida.
¿no? El talento creativo que hay en la ingeniería de audio de nuestro país. La idea era un poco que nuestros ingenieros pudieran empezar a salir y a ser embajadores de nuestro talento, de la misma manera que nosotros valoramos tanto el talento de los ingenieros extranjeros. Un poco Qué bueno lo que dices. Está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno. Che, chicos, muchísimas gracias. Principalmente muchísimas gracias por la atención. Ya es tarde allá, así que pobre, no sé si. Ahora tengo ganas de estar con gente, así que... Ah, sí, vamos, bueno, seguimos hasta las 12 de la noche. No. Yo seguiría hablando toda la noche, yo seguiría sacándome dudas, aprovechar, justamente. Estamos dispuestos, así que si a ustedes les queda tiempo, acá estamos. No, sí, la verdad, en serio, muy ahora vamos a seguir hablando, pero digo, quiero decirles muy agradecidos por su tiempo, más allá que como dicen, están muy contentos de poder tener una conexión con otra gente, pero qué bueno, y la verdad, yo particularmente me enteré de un montón de cosas que no sabía o que las tenía desordenadas, entonces está buenísimo y agradecerles en serio por la información. La verdad que muy buena onda. Agregamos tenemos un canal en YouTube donde hay muchas cositas de estas que estábamos comentando para poder ver. Tenemos entrevistas, esas que constituyen esta memoria que vinimos armando con los pioneros del audio argentino, con Iván Cosentino, está Mario Breuer, está José Soler, está Gustavo Gaubri, ¿qué me olvido? Osvaldo Acedo, el portugués da Silva, y ahí también pueden ver muchos de estos, por lo menos en forma compactada, pero hay muchos de los eventos del grabado en Buenos Aires para que puedan ver de qué se trató. Y además está la web, como Víctor dijo antes, para poder meterse un poquito y leer algunas cosas y enterarse, y decir que también tenemos el mail, que es info@tia.com.ar, para que el que quiera comunicarse con nosotros, estamos siempre disponibles. Víctor es un campeón de la comunicación directa, Joaquín lo puede decir. Él está siempre atendiendo llamados y hablando uno a uno desde el día 1 con todos los miembros. En gran medida, mucha gente ha llegado a hacerse miembro de ATIA por ese contacto personalísimo. Qué bueno. Sí, de hecho, él arrancó hablando, justamente Víctor arrancó hablando mucho de la importancia de la conexión del estar presente con la otra persona. Y de hecho, yo viéndolo, lo veía desde afuera porque veía que subían las fotos, veía que iban muchos amigos y lo hacían, una vez lo hicieron en el pie, otra vez en otro estudio. Y la verdad que está buenísimo porque creo que es de la manera que más, más fuerza se toma, porque cuando vos conoces a otra persona y encima compartís una pasión, ya está. Claro, tal cual. Está buenísimo, está buenísimo. Muy breve, nos ocurrió en uno de los primeros eventos donde convocamos a los primeros 50 ingenieros, ocurrió que ahí se conocieron, por ejemplo, Mario Sobrino, que es el ingeniero histórico del estudio de Multimedia. Claro. O sea, él y Breuer, por ejemplo, Mario Breuer y Mario Sobrino, se vieron las caras por primera vez, se saludaron ese día. ¡Qué increíble! ¡Wow! No, increíble. Sí. Ese no fue el único caso, no fue el único caso. Hay muchísima gente que se vio las caras por primera vez y se dio un abrazo con mucho cariño y con mucho afecto, y que solo se conocían a través de los discos que habían grabado. Bueno, y Ana, ese punto que vos decís también vuelve a Tía más valioso por la naturaleza, entre comillas, solitaria de la profesión. O sea, es como también creo que por eso pasó tanto tiempo hasta que nos organizáramos, porque es como que vivimos en cuarentena. Ya todos vieron los memes de estoy en cuarentena, como trabajar en el estudio, y es un poco así, tenemos una capacidad para el encierro por encima de la norma. Sí. Tal cual. Es así. Pero bueno, estamos muy contentos, hemos tenido aventuras de todo tipo, nos hemos movido mucho. La verdad es que con Víctor trabajamos con mucha pasión por ATIA. La verdad se nota, sí. Bueno, yo doy fe que es cierto. Me ha llevado el apunte en
muchas cosas que parecían caprichos, pero no lo han sido en el tiempo, y básicamente en eso de construir el uno a uno, de no apurarnos. Muchas veces nos apuraban, como diciendo, formalícense, y bueno, yo desde el día 1, cuando Víctor me dijo esto, hacemos este proyecto, yo le dije, solamente te pido una condición, que me la respetes, y es que la consolidación de esta organización sea real. Y que sea real significaba eso, que sea de uno a uno, conociéndose de verdad y armando eso que vieron que en la vida cotidiana se dice, los pingos se ven en la cancha. Exacto, sí. Queríamos saber cuáles eran esos pingos y quiénes se metían en la cancha con nosotros en ATIA. Y hoy podemos decir que son un montón. Así que estamos felices de este equipazo que se ha armado y de la cantidad de gente que entendió el concepto y que hoy laburan. Joaquín es uno que cuando el año pasado, convocados por Exosound, por Dama y Julio para participar en la muestra música, por lo menos yo tuve el honor de conocer a Joaquín y nos sentimos súper bienvenidos, y él nos dio una mano tremenda y una gran colaboración para que ATIA tuviera un espacio de protagonismo a la altura de lo que se merece. Así que aprovecho que lo digo, Joaquín, también. Qué grande. Qué grande. Piel de gallina, che, qué lindo. En serio, qué bueno. La verdad que... Yo vi la charla, que dio Joaquín también allá, que vi la charla, fui testigo de la charla de Joaquín ahí en nuestra música. En segunda fila. No, bueno, ahora vamos a tirarle un poco de flores a Joaquín, che, porque loco, la verdad que en serio, él mirá, lo que quiero decir, yo sé que no, encima yo sé que no le gusta, pero bueno, a lo que voy es que él digamos, ha tenido, bueno, él fue el que propuso la idea de hoy, de esta entrevista, de estar hablando con ustedes dos. Y la verdad que está buenísimo porque desde una lo dijo y nos pareció a todos, o sea, ni hablar que nos pareció súper interesante porque somos ingenieros o productores o trabajamos en este rubro. Y siempre súper predispuesto Joaquín con todo lo que tiene que ver con esto de pelear, ¿sí? Porque de alguna manera a veces hay que pelear, ¿sí? Porque esto que están hablando de los derechos. Y la verdad, loco, en serio, agradecerte también a vos personalmente, porque hoy tenemos a estos dos acá grosos, ¿sí? A Ana y a Víctor. Fue muy fácil porque cuando hablé con Víctor de entrada, la mejor predisposición, así que no fue una tarea mesiánica, ni mucho menos. O sea, bueno, pero, loco, yo te quiero mucho y quería que quede así. Bueno, muchas gracias, en serio, chicos. Tenemos que volver a repetir esto, por favor. Sí, claro. De hecho, después que pase la cuarentena y todo, estaría bueno volver a hablar para ver este proyecto que estabas diciendo justamente, Ana, para ver cómo van todos estos proyectos. ¿Sí? Exactamente, sí. Nosotros encantados. Nos encanta hablar de esto, nos encanta que la gente nos conozca. Así que, bueno, para nosotros es un gusto estar acá. Buenísimo. Y después vamos a hablar para hacer algo acá en México. Bueno, que justo te iba a decir eso. Vos sabés de que en algún punto, digamos, esto que pasó ahora, que Joaquín, digamos, unió puntas, estamos acá charlando, esta punta une a la punta de que vos estás allá en México. Digamos, todo lo que hicimos básicamente fue así. O sea, no es que hicimos cosas que no estaban dadas. Están dadas porque se unen puntas. O sea... que Joaquín el día que se hizo la muestra música haya dicho, che, pará, yo acá puedo mover un par de hilos para que esto se acomode mejor, es lo mismo que está pasando ahora y es lo mismo que nos pasó cada vez que hicimos cualquier cosa. O sea, les cuento una anécdota muy cortita. Ajá, sí, por favor. El año pasado, una vez me llama Facundo Rodríguez, que me cuenta que tenía la necesidad de tener que grabar 2 pianos en simultáneo. Y que bueno, claro, no es algo tan habitual, porque uno graba, digamos, hay estudios que tienen un gran piano,
qué sé yo, o sea, pero 2 pianos buenos no. Claro, sí, sí. Entonces, che, mirá, tengo este problema, pero te pregunto porque capaz que escuchaste algo, si no, y terminamos hablando de que capaz que lo mejor era un teatro, poner los 2 pianos, bla, bla. Y en una de esas me acuerdo que un colega nuestro, un ingeniero miembro de ATIA, que se llama Nicolás Calwill, un día me comenta cuando, justamente el día que charlamos para hacerse miembro y que, digamos, finalmente se hizo miembro ese día, me cuenta que estaba con un proyecto de que en un lugar que era de un coleccionista de pianos, poner un pseudo estudio de grabación, pero al mismo tiempo complementarlo como un auditorio, porque el tipo tiene una legión de pianos inaudita, digamos, ¿no? Wow, sí. Qué flash. No, la cosa es de que finalmente, digamos, me acuerdo de eso cuando hablo con Facundo, me lo había olvidado por completo, y le digo, che, Facu, me habían hablado de esto, ¿querés que preguntemos? Bueno, pregunto, la cosa es que vamos con Facundo y Gaby Pedernera justamente a este lugar, que es un lugar que, bueno, o sea, si lo vieran ustedes se mueren. Lo pueden ver porque están todos los videos del grabado en Buenos Aires. Bueno, justo quería llegar a ese punto. Tienen que ver. Claro, quería llegar a ese punto porque justamente el evento que Ana contaba antes, grabado en Buenos Aires, producto de toda esta cosa de que se va dando, se hizo en ese lugar que se llama Espacio Bolívar, que tiene pianos que son increíbles, salas que son increíbles, disposiciones que son increíbles. Pero bueno, cierro la idea con esto de que en realidad, digamos, producto de estar, digamos, yo hablando con alguien, ¿no? Ahora en este momento estamos acá hablando y vos estás en México, puede surgir cualquier cosa. Sí, tal cual, sí, tal cual. No, y la verdad que está buenísimo. Es que volvemos a lo de que estamos repitiendo, pero que es súper importante, es cuando se comparte una pasión, ya está. Ya es a todo. Y la verdad que está buenísimo. Qué bueno. Sí. Bueno, ya vamos a hablar entonces. Claro. Claro. Bueno, buenísimo. La verdad que estamos súper agradecidos y quiero que se vuelva a repetir esto. Calculo que todos queremos que se vuelva a repetir. Sí, seguro, cuando quieran. Así que millón de gracias, en serio. Millón de gracias no solo por estar acá, sino por todo lo que hacen. La verdad, Gracias por aportar el granito No, claro, y después vamos a poner toda la información, el mail, el contacto y todo, no solo en la descripción porque lo vamos a subir a YouTube. Después le vamos a pasar el link también, sino que también lo vamos a poner tipo en gráfica para que aparezca ahí para el que lo esté viendo y bueno y esté interesado, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, señor corazón. Que anden bien. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Chao, Joaquín. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Bueno, ¿qué te parece si vamos con un par de temitas mientras tanto? Dale, cómo no, Negrito, dale, y ahí volvemos. Bajen del cielo.
Declaraciones de amor, odio mueren al instante ideal. Rebeliones interiores mueven lo que el cuerpo ha de callar. Y me contento con decirte que actúo bajo instinto natural. Que zarpe más seguido el capitán que lima tu cabeza. Que ya no me tenga que refugiar en los placeres de tu belleza. Debería ser un mea culpa y ver qué pasa por acá. La música que te incomoda supera la conciencia una vez más. Y no es culpa del vino o culpa de la sal. Me fascinan los peligros que la noche sabe dar. No dudes de mi instinto o de mi integridad. Soy un buen hombre con malos actos que olvidar. Cuando nos vemos con el diablo, lo que no sabemos es parar. Lo que también desconocemos es que él está igual o peor de mal. Yo que no pedí permiso para venir, ni pienses que al marchar va a ser igual. No te preocupes que no muerdo sin antes empezarte a ladrar. Y no es culpa del vino o culpa de la sal. Me fascinan los peligros que la noche sabe dar. No dudes de mi instinto o de mi integridad. Soy un buen hombre con malos actos